traveling mountains just to find the loudest tears. We set our mighty fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Esta vez no estoy con Chris, por eso me cambié de silla y estoy medio descolocado con la cámara. Pero bueno, muy contento de estar acá con un invitado que ya pasó, pero esta vez lo tenemos desde otro enfoque, así que muy contento. Y bueno, lo voy a presentar, ya no voy a hacer más larga la introducción. Emi Chiapero. Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo Mucho andás, gusto. Fran? ¿Cómo andás? La verdad que un placer volver acá, ya me siento como en casa. Digamos, Olvídate, ya no tuve que ni explicar cómo llegar acá, exacto, que no es tan fácil. sí, Varios se han confundido para llegar, así la que... primera vez costó, ya ahora eso sabía ya, directo. ya está. Directo. Pero no sabía bien cómo presentarte, lo largo ya para no que no esté el elefante rosa en la habitación. Totalmente. Por tus felicitaciones por tu nuevo rol como gerente de programas en la agencia Innovar y Emprender. Así es. Así que te vamos a presentar con ese rol hoy. De una. Pero además como emprendedor, ya pasaste por la Startup Weekend, en perfil de la Startup Weekend por acá. Sí. Así que vamos a aprovechar ahora para conocerte un poco El más, otro- para El otro lado del mostrador, digamos. Exactamente. Así que Emi, de Bueno, nuevo. la verdad que, de vuelta un placer que me inviten y poder participar en estas dinámicas, estas actividades. Sí, hace poco me sumé al equipo de la agencia, la verdad que muy a gusto también. Fue como es como un desafío, ¿no? Todavía, obviamente, mirarlo o trabajar o aportar en el ecosistema desde ese lado que la verdad que no lo había hecho. Y la verdad que por el momento, y creo que por mucho tiempo más, me está encantando el trabajo y ver y conocer a lo mejor el detrás de escena de muchas cosas que no tenía en mente que se hagan de esta forma. Me encanta Emi, además gran referente en el ecosistema emprendedor, apoyando siempre desde distintas instituciones, distintas sillas, así que me alegro mucho, la verdad, y sé que vas a poder aportar mucho más al ecosistema de ese rol. Ojalá. Y bueno, como te contaba un poco, la idea de hoy es dedicarle al principio un poco a vos, de conocerte un poco más, cómo llegaste acá, toda tu historia, tu background. Y después quizá dedicarle unos últimos minutos al BC Summit, al Córdoba BC Summit, que es la semana que viene, que es un poco lo que nos trae hoy, pero también lo que le queremos hacer. De una. Así que... Bueno, vamos. Empecemos con la primera... Vos preguntame que sos bueno haciendo un research de los perfiles. yo copio mucho de las preguntas No que importa, hace Chris, pero la primera pregunta, sos de acá de Córdoba, ¿no? Soy de Córdoba. Perfecto, eso ya, listo, check. Bien. Ahora vamos a la pregunta de quién sos. Bien, pequeña pregunta. ¿Quién soy? Mirá, por ahí me defino, o cuando me toca definirme, me gusta definirme como emprendedor básicamente, o de manera, en primer lugar, creo que ese es mi perfil más natural, ¿no? Y en el cual un poco, ojalá caminemos por toda la historia, pero me termina trayendo, ¿no?, a este punto, a este rol que tengo hoy. Comencé en los inicios estudiando ingeniería en sistemas, ¿sí? Del lado de la parte de la programación que siempre me encantó, me volví loco la tecnología, quizás en los momentos donde nada que ver los cambios o la evolución o bueno, justamente la nivel de adoptación, mejor dicho, que había de distintas tecnologías y cuestiones de electrónica. Te estoy hablando de los 2000, ¿no? O sea, cuando comenzaron los 2000... No vamos a delatar la edad, pero... No tengo problema, pero perfecto. en ese momento, viste, me acuerdo que nací internet Sí, internet, ¿te acordás? El dial-up, y ya me empezaba a agarrar despertar. sí, totalmente, así cómo funcionaba, y las webs, y todo ese mundo, digamos, por atrás. Todo eso me llevó a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistema. Si bien la comencé en Villa María, después la terminé acá, en Córdoba. Y
nada, me empecé a meter de a poco, ¿no? De a poco del mundo, más que todo de lo que sucedía en la parte tecnológica y del mundo. Y me empecé a meter mucho en lo que era programación, a tener clientes de manera independiente, de manera freelance. Entender cómo funcionaba Internet, vamos a decirlo así, porque en ese momento no era más que una web, a lo mejor los conceptos de e-commerce, los conceptos de SaaS, me acuerdo, no eran tan conocidos, cloud, ni hablar que no existía. Y nada, me empecé a meter al principio solo, después con algunos socios, amigos, empecé a trabajar en la misma industria para empresas chicas, empresas un poquito más grandes. Y ahí un poco conozco, también miré cómo se suma a la ecuación lo que era Startup Weekend, de la nada, creo que lo conté la última vez que vine, de Startup Weekend solamente conocía la palabra weekend, no sabía lo que era una startup, no sabía lo que era este ecosistema emprendedor, no sabía lo que era un pitch, no sabía nada. Creo que muchos hemos empezado así, ¿no? Y nada, lo conocí porque, bueno, había un evento, me invitaron, que también lo conté, y mi amigo, el que me invitó, me dijo, che, vamos, al final terminé yendo solo, me clavo. Mejor, te hizo un favor para perder una vergüenza. Cabos, creo que vino bien. En ese evento me acuerdo que me voló la cabeza, conocí todavía el día de hoy amigos, colegas, y dije, yo quiero ir por acá. Quiero de alguna forma mezclar ese mundo de los negocios, de emprender, de hacer, con la parte de tecnología, ¿no? Que es lo que me gustaba y sabía hasta ese momento. Y después traté en el transcurso de ahí del resto para adelante, traté de mezclar y hacer un balance entre eso, ¿no? A veces mucho del lado de la programación, o cuando me aplicaba mucho al lado de programación, trataba de pasarme más por la parte de negocios. Emprendí muchas veces, recién hablábamos justo un emprendimiento, o hacer con un emprendimiento, que lo que hacía era dar servicios a cierto tipo de empresas, y que entender a lo mejor cómo jugaban los actores afuera de Argentina, en Latinoamérica, también me hizo entender por dónde teníamos que ir, ¿no? En 2007 quedamos acelerados por Corfo, por Startup Chile. Yo estuve ahí viviendo en Chile, en Santiago. Más o menos por esa misma época me reí un poquito antes, a los inicios, en lo que era el incipiente ecosistema emprendedor, esta agrupación de distintas organizaciones que decían, che, somos X cantidad, ¿por qué no, si todos apuntamos hacia lo mismo, por qué no nos sumamos y colaboramos y nos conocemos? Y así un poco surgió, ¿no? Y después del rol del ecosistema como coordinador, junto con Emma Strugo, y siempre ahí en esa, ¿no? Diciendo, como decís vos, quizás aportar o tratar de ayudar o colaborar de manera totalmente desinteresada, como todos los que estamos en este ecosistema, para que crezca, ¿no? Y porque en definitiva a nosotros en algún punto todos nos ayudaron, nos dieron una mano. Yo creo que ese espíritu de camaradería es algo fascinante. Y mira, justo recién hablábamos detrás de escena de rugby. No, eso no se puede... No, mentira, sí. Y el rugby creo que lo tiene también, ¿no? Ese deporte. Bueno, y hoy más en el rol quizás un poco más del otro actor, ¿no? Que es la parte pública dentro de lo que es la agencia, en esta digamos, gerencia de programas, que todo lo que tenga que ver con emprendedores, con inversión, coinversión en este caso, programas de innovación abierta, todo manejarlo de ese lado, la verdad que un placer, y me gusta de vuelta volver a aportar, y que sea, como te dije al comienzo, un desafío nuevo, ¿no? O sea, dentro del mismo rumbo, pero algo nuevo. Me gusta, de hecho, me acabas de dar muchos insights, o sea, muchos disparadores con tu respuesta. La primera con la que voy a empezar es la de emprendedor, que me encanta, y de hecho han pasado y cada vez van pasando más invitados por el programa que son emprendedores, pero quizás ya no son founders de una startup, sino, yo soy un emprendedor, pero un intraemprendedor, ¿no? Sí. Desde una agencia, desde una institución, desde una empresa, pero tienen esa chispa de emprendedor, de hacer, de solucionar, de proponer, de romper un poco el status quo. Sí. Así que me encanta, y es algo que hay que cada vez quizás fomentarlo un poco más y decir, no, solamente emprendedor es el que tiene una startup tecnológica. No. Tener perfil de emprendedores dentro de muchísimas instituciones. Sí. Y creo que hasta incluso en el sector público, como decías vos, también está buenísimo tener esa chispa, así que muy contento por eso. La otra era la de la camaradería, por así decirlo, del ecosistema, que es algo que dice mucho Chris, sobre todo con las relaciones institucionales, relaciones internacionales que estudió él.
no saben cómo termina el ecosistema, pero te atrapa. Una vez que caíste, no sales, se van. no sales. Y lo que tiene bueno es O que... es difícil salir. Y lo que tiene bueno el ecosistema es que te recibe con los brazos Sí, abiertos, en el sentido sí. de, che, no importa de dónde venís ni quién sos, acá tiramos todos para adelante y la torta se agranda, ¿no? Totalmente. Así que me gusta, me spoileaste una de las preguntas que es A ver. cuándo te enteraste o cuándo te encontraste por primera vez con la palabra startup. Ah, Y bueno. mencionabas con... Mira, te digo el año 2012. Claro, 2012, Estoy excelente. tratando de acordar qué jugadores había o qué actores había en ese momento. Me acuerdo particularmente a Nano Pizzaroni de Incutex. Creo que Incutex Mirá. estaba en ese entonces. Él lo conocí me parece, por Aveit. Ujú. Otra de institución de la que fui parte también, incluso... No, Aveit, perdón, Acetec, no Aveit. Me confundí porque hace poquito estaba con los chicos de Pero Aveit. también pasó por Aveit. Pero Nano. también, Está- sí, Nano Nano también es estuvo otro en- actor que está en Sí, todos sí, lados sí. y que fíjate apoya algo, desde todos fíjate lados. algo, el repaso, si querés hacer un repaso con todos los que seguramente pasan por acá, y siempre en algún punto tocan algún contacto que eventualmente se conocieron en el ecosistema sin querer, o en un evento o en algo, y después terminaron de socios trabajando, o hoy con una relación o un vínculo. Ni ¿no? hablar que el del interés propio- compuesto del networking en el ecosistema es, Es impresionante. Es decir, incalculable. che, me lo crucé en 2012 Sí. acá y después se fue armando una bola de nieve Sí. y capaz que 10 años después terminó pasando Totalmente. una locura gracias a Sí, ese, sí, sí. a ese contacto, esa persona conocida, ¿no? Es así. Así que me gusta cuando se van uniendo esos hilos. Y quería llevarte para la pregunta de tu experiencia como emprendedor, pero también sé que has sido una especie de docente o has trabajado como docente. Actualmente me faltó ese Listo, perfil. mira, ahí Bien, está. Excelente. Y, Menos mal que- de hecho me acuerdo un programa que tenías con la agencia Córdoba Joven que era para emprendedores, una cosa así, Sí. que yo apliqué, no quedé seleccionado, así que después te paso la ¿En factura serio? por eso, Sí. pero ¿En qué año? Porque hubo una vez que se no, nos fue de... 2019 creo que fue, Me parece que se fue ahí pero que- puede haber sido el año que había demasiado. demasiado. Pero bueno, a lo que iba era como docente y como trabajando con emprendedores y como emprendedor, ¿qué ves vos que quizás es lo que hace falta más enseñarle a un emprendedor o qué es lo que, o sea, que vos podés decir, che, este es un emprendedor y este no, en el sentido de tiene la madera, no tiene la madera, le faltaría esto? Mira, que si es un emprendedor o no, no creo que lo pueda decir. Por supuesto que yo no. Lo dirá el tiempo. Y en definitiva, si afloja, lo voy a decir así para que se entienda, si afloja de todas las veces que se cae, ¿no? Si se sabe levantar la persona que sea y sigue insistiendo, inteligentemente, por supuesto, no de manera caprichosa, escuchar muchísimo a los pares, a los colegas, a esto que te digo, distintos actores, a estos nanos, vamos a decir, ¿no? Porque hay muchos, por suerte, que te van guiando con su experiencia y su punto de vista. Y su mirada de Argentina, su mirada regional, su mirada global, que a veces nosotros cuando empezamos no la tenemos, ¿no? O la tenés muy lejana. Y a veces en esa escucha hay que saber entender que nos van a dar, lo que yo digo, son cachetazos de realidad, ¿no? De nuestro emprendimiento, de nuestras ideas, y que no hay que tomarlo de manera personal. Creo que hay que tomarlo como una guía totalmente necesaria y que la verdad que es, es increíble lo que se puede sacar y aprender de esas situaciones. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que uno debería saber? Bueno, esas cosas, ¿no? Saber que en esto inevitablemente vas a fallar, te vas a caer, te vas a tropezar. Y no está mal, creo que es un tabú, que cada vez es menos ese tabú, esa palabra prohibida o peligrosa, ¿no? Como diciendo, uy, qué malo, que me fue mal, cerré tal emprendimiento. Exactamente. Creo que eso nos hace expertos en algo, en lo que sea, ¿no? Si jugás al fútbol, lo que te hace experto, por supuesto es que ganar, pero también es perder, aprender a perder, a entender que no era por un lado o que no era de determinada forma de jugar, sino otra, ¿no? Y mejorar. Si nos salen las cosas constantemente o siempre bien, sería difícil subir la vara y mejorar. Lo mismo pasa con la creación de empresas, en emprendimiento, de startups, que donde uno, tiene que tener en cuenta esas cuestiones. Otro, creo que lo que veo hoy es, hay que mirar mucho, entender mucho, mejor dicho, qué está pasando en el mundo. Hoy con los cambios de tecnología y la evolución de todo, sobre todo con IA y robótica, y el ritmo vertiginoso que está sucediendo, hay que tomarse su tiempo para entender y leer el mercado. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde vamos a jugar? También un poco lo que hablamos por afuera recién. ¿Dónde vas a jugar?
¿Y contra quién vas a competir? No puedes largarte pensando que tu producto o servicio es lo único que hay, lo mejor que hay, y todos se van a enamorar. No digo que no sea así, pero eso es un supuesto, una hipótesis que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y eso es muy importante. Y nos evita dolores de cabeza después. Coincido. Me gusta lo de la persistencia, pero no ser terco tampoco. Totalmente. Y de hecho hay un deportista, que no sé si fue Jordan, pero bueno, viste, hoy en día las frases se le acreditan a todo el mundo, que decía, che, yo tengo mucho más fracasos que victorias. O sea, me cuentan únicamente las victorias, pero gané 7 títulos y perdí 35. ¿Entendés? Entonces, es en el sentido, ¿por qué en los deportes, obviamente lo que valen son las victorias, pero los fracasos no se juzgan tanto? ¿Por qué no debería ser distinto en los negocios, ámbitos, digamos, ¿no? Sí, así que lo tomo, y creo que coincido también que ya se está destabuceando. Sí, exacto. Y cada vez ya el hacer... Antes era como más, Sí, no. Te escondías, digamos, y creo que eso aprendimos, por lo menos en Argentina, de che, ya el hacer es mucho más importante que el tener el éxito. Que capaz que tuviste éxito de casualidad y aprendiste mucho menos que si no te fue bien, pero hiciste las cosas bien y aprendiste mucho Mira, más. te tiro una a ver si coincidís. Creo que cuando yo... bueno, me acuerdo que hablamos recién de los inicios, 2013, vamos a decir para 2015, 16, todavía había gente que se te acercaba y decía, no te voy a contar mi idea porque tengo miedo. No es que tengo miedo que me la roben, no quiero que me la roben, ni siquiera decía la palabra miedo. Y yo no le podía creer, o uno que está, digamos, en este ecosistema, decir, ¿quién te la va a robar? Si te la roban, en definitiva, te Tan dormiste buena no era vos. la idea, Sí, claro. o te dormiste vos o esa persona. Y segundo, está bien que me gusta emprender, pero no voy a hacer todas las ideas no nos vamos a hacer todas las ideas que nos cuentan, ¿no? O sea, y hoy ya no se escucha eso. Y lo cual creo que es un indicador, digamos, que bueno, el miedo ese se fue evaporando. Totalmente, coincido 100%. Creo que la evangelización o la divulgación de cómo funciona el mundo de las startups y el VC, creo que está progresando muchísimo, y como mencionamos recién, gracias al ecosistema, que todos nos enseñamos mutuamente de, che, no seas tan gil, no contá tu idea lo más que puedas, para nutrirla más. Exactamente, y el 99% de las personas lo va a escuchar con ánimos de ayudarte y no con ánimo de robarte tu idea. Exactamente, sí, así eso. Que me gusta. Y volviendo quizá al 2012, 2013, a tu emprendimiento Nubiquo que mencionabas, si querés contarnos un poco qué hacía en detalle y qué aprendizaje te dejó ahí. Me encanta porque vos me haces volver es como, pero te juro que me gusta. Es que es un gran ejercicio. Cada invitado que viene acá me dice, catarsis, ¿no? Ir a terapia. Hace años no me ponía a recordar mi vida. Sí, o a así pensar que esas exactamente. O la primera pregunta con la que abrimos, ¿quién sos? Exactamente, así que... me encanta. Mira, Nubiquo sale básicamente sin querer. Yo me estaba metiendo en lo que era el ecosistema, me acuerdo que la primera institución dentro del ecosistema fue FIDE. Quería entrar. Yo tenía ahí en ese momento un socio con el que trabajaba y era como que yo apliqué al programa de incubación y decía, che, yo quiero estar. ¿Y qué tenés vos? ¿Qué vas a hacer? No sé, voy a hacer esto, de todo para todos. Obviamente un software, ¿no? Una herramienta. Tipo un CRM, un ERP, todo, manejaba todo. Era imposible. No quedé. Y el feedback que me dieron, en ese momento estaba también Pablo Peralta. Le mando un saludo a Pablito, que no te hizo quedar. Siempre se lo digo. Siempre sentimiento a Pablito. No, para nada. Es más, esos cachetazos de realidad que dije antes, uno de ellos, no sé si Pablo, pero bueno, en general el equipo fue ese feedback que me dieron. Me dijeron, che, no, vos abarcás demasiado. ¿Me entendés? Foco. Y entonces dije, ok, bueno. Y yo ya venía trabajando de manera freelance o había trabajado en ese momento para una empresa que vendía uniformes para médicos, odontólogos, ese estilo, con estilo, ¿no? De moda, vamos a decir así, con distintas telas, distintos colores, distintos motivos, y los vendía a través de venta directa. Entonces, yo manejé en ese momento un poquito lo que era el área de sistemas y me adentré en ese mundo. Entendí cuáles eran las dolencias, cuáles eran los altibajos, qué tipo de actores vivían todas las cosas, los temas. Y después se cortó ese trabajo, ¿no? Eventualmente creo que se cerró esa empresa y me quedé con ese software que había hecho, con ese código fuente en el cajón, vamos a decir así. Y después de esa cachetada de realidad con Pablito no, con Fide, vamos a decir, hermosa cachetada, dolorosa, pero hermosa en definitiva,
A mi socio en ese momento, Facu, le digo, che, ¿y si largamos por este lado? Y nos pusimos a investigar. Por eso te dije que era importante la parte de research, de investigación. Empezamos a investigar el mercado que había en Latinoamérica, si era algo que nosotros suponíamos que la gente o las empresas tenían ese dolor o esa cuestión, o era realmente así. Y nos vimos que era realmente así, hicimos como un top 5 de países de Latinoamérica a los cuales estaba más fuerte. El primero era Brasil, y escuchando y conversando con emprendedores decía, entrar en Brasil es difícil por la cultura, el idioma. Me gusta que hace 10 años, hace 20 años y hace un año sigue siendo lo difícil mismo. Brasil. Totalmente. Y después México, claramente, ¿no? México gigante, y tenía dentro de ese top 5, estaba en el número 2, pero la cantidad de empresas de este rubro que tenía era gigante. Colombia venía, Argentina venía por ahí, Perú y finalmente Chile. Entonces, ya entendiendo ese panorama, dijimos, ok, bueno, nosotros tenemos que entrar a México. Y empezamos a adentrarnos a qué Che, y competencia así había. casi de entrada, pimba, visión regional por lo menos. No, es que O sea, no dudaron Ni un segundo. ni acercarse acá, che, conozco a Pepito que tiene una empresa de No. semi-venta directa. Bueno, ojo, acá hablamos con Vane Durán, Claro. muchas veces me junté con ella, o un par de veces al menos me acuerdo, y también me bajó a tierra de cómo jugaba los actores a lo mejor de acá, ella en particular, o el equipo de ella, entonces también me hizo entender, pero sabía que nosotros teníamos una herramienta que era SaaS en ese momento, por eso te digo, no era tan conocido o no era una industria que vos decías, Totalmente. todo el mundo se pone a hacer SaaS, ¿no? Software as a Service. Y dijimos, ¿y para qué? ¿Por qué no podemos llegar a otros lados de la región? Digo, ¿por qué tiene que ser Córdoba o Argentina? Si nosotros no nos cuesta nada, literalmente, ¿no? Entender el mercado, entender dónde vas a competir y tratar de entrar, por supuesto, no es menor. Así que empezamos con México. Nubico básicamente, voy a explicarme esa parte, lo que hacía era darle servicio a empresas que vendían productos mediante venta directa o venta por catálogo, ¿no? Claro. Ejemplo, una Vanessa Dorán o un Avon, ¿sí? Donde vos tenés la empresa que vende distintos productos, ya sea que los fabrique o los revenda, el catálogo, el famoso librito con todos los productos, y en vez de tener vendedores que sean empleados, juntaba o llamaba, trataba de sumar su equipo, revendedores independientes. Entonces cada uno formaba su equipo y que ganaban, además de la venta, la diferencia de la venta del producto, ganaban por comisiones. Los equipos vendían. Exactamente. Entonces es un tipo bastante particular dentro de las empresas, ¿no? En cierto punto nosotros también entendimos que era bastante informal esas empresas, o al menos la que apuntábamos nosotros, que no eran las más grandes, no eran aquellas que tenían 2 revendedores, digamos, más chiquitos, sino algo más en el medio. Y bueno, entonces nosotros le damos, la solución era, bueno, automatizar todos esos procesos quizás más tediosos, porque no había tantas herramientas en ese momento que maneje los productos, los pedidos, el stock, los vendedores, o sea, entender quién se dio de baja, cuánto le tiene que cobrar fulanito en el mes por las ventas, ya sea de un producto o por las ventas de porcentajes de comisiones. Entonces lo dábamos todo de manera integral. ¿A la plataforma la utilizaban los revendedores o era 100% para gestión para la empresa? Excelente pregunta. Nosotros siempre decíamos que teníamos 2 enfoques. Para la empresa, donde gestionaban más la operativa diaria, digamos, esas cuestiones, por ejemplo, y para los revendedores, donde ellos cargaban sus propios pedidos, ¿no? Sabían en todo momento cuánto iban ganando, cuánto les debían, no sé, la empresa o el que estaba arriba, digamos, y a lo mejor para llegar a metas o a objetivos de venta, cuánto les faltaba. Y tenía incluso su base de datos de sus propios clientes, que esas eran features que estaban buenísimas, o que nosotros consideramos que estaban muy buenas, y un poco dividía, ¿no? Es que totalmente tenés los 2 perfiles de usuarios, la empresa que sin duda vos tenés quizá un contacto más directo, es más, por así decirlo, obvio el dolor y la necesidad o la solución que le estás brindando. Y después tenés el revendedor con el cual, primero que son muchísimos, entonces cada uno puede usarlo como quiera o interpretarlo como quiera, pero al mismo tiempo no tenés tanto contacto como para saber, no cargó un pedido, pero es o porque se le complicó o porque olvidó la contraseña. Entonces, ahí, ¿cómo hacían quizá ustedes para escuchar, sobre todo los revendedores, en el sentido de
che, yo gano si obviamente la empresa vende más Sí. o mi negocio está en que la empresa venda más y que le encuentre valor a mi software, pero capaz para hacerlo tengo que empujar a los revendedores o solucionarle a los revendedores, Ni ¿no? hablar. Entonces, ¿cómo hacían eso, digamos? Mira, fue difícil. De hecho, probamos o pasamos por muchos modelos de negocio, muchos modelos de pricing, me acuerdo, de ver cómo cobrar. Y ahí lo que intentábamos hacer era primero encarar por la empresa. Golpear la puerta a la empresa, que era el que tomaba la decisión de compra, digamos. Y una vez que básicamente estaba decidido a utilizar esa plataforma para su equipo y ellos mismos, entonces tratar de llegar, capacitar, vamos a decir así, a lo mejor no era tan duro, pero a los vendedores Sí, o a los instruirlos revendedores. o por lo menos Sí. darles un manual. Exactamente, que sea muy fácil, ¿me entendés? Porque, de vuelta, era y es, creo que todavía es, ya salí de esa industria, pero era muy informal. Entonces, Sí. no todo el mundo tenía o computadora, o celular, o incluso conocimientos en un software. Uno suponía decir, che, pero es lo mismo que usar Gmail. Bueno, Claro. a lo mejor no todo el mundo Totalmente. utilizaba Gmail. Entonces fue un desafío muy grande. En cierto punto incluso quisimos sumar al otro actor, que es el cliente consumidor final. Sí. Diciendo, ok, hagamos como un e-commerce en el medio, que Claro. se alimente de todo Y lo que demás. directamente el cliente le cargue los pedidos está. y que Sí. y ahí decís, Y ahí, che, pero el che, revendedor lo saco. Exacto. Y bueno, y no funcionó. Lo quisimos hacer y no, y eran diciendo, no, nos decían, nosotros tenemos nuestra forma y la verdad que no funcionó. Y estuvo bueno, también un aprendizaje. No, pero bueno. sin duda que hay que probar esas cosas. De hecho, los otros días hablaba con alguien de México que hacía unas cosas parecidas a revendedores por catálogos digitales, cosas Sí. así. Me decía, no, en un momento nos dimos cuenta que los revendedores lo que hacían era publicar por Marketplace, porque no eran los revendedores que le venden a sus conocidos, Claro. revendedores de la vieja escuela que tienen un valor agregado, esto de acercarte a tu conocido, mostrarle el producto y venderle cara a cara, sino que los tipos eran revendedores independientes de 2.0 que vendían por Marketplace. Y ahí perdés el valor agregado de un revendedor tradicional. Entonces Sí. dijeron, che, para estar publicando por Marketplace, publiquemos nosotros. Entonces terminaron sacando al cambia- revendedor de medio y se convirtieron en un mega revendedor ellos que publicaban por Marketplace y cosas Bueno, así. mira, en ese momento no estaba el marketplace de Facebook o de Meta ni en Claro, chiste. ni existía, pero claro. estaba el concepto de marketplace, por supuesto, pero no era común que un revendedor vendiera por esos medios, digamos. Y cambió mucho, la verdad que me hace pensar y no sé si sigue existiendo el librito como catálogo, no sé. O sea, ya se está transformando sin duda, pero lo que me da gracia a mí es que como uno, metiéndose y conociendo la industria, quizá puede competir con sus mismos incentivos, decir, che, si le meto para adelante por este camino, ¿para qué voy a necesitar el revendedor? Ponerle en este Claramente. caso. Y después decís, ¿qué hago? O sea, mi negocio va a estar... ¿Lo corto? Claro, ¿termino siendo un negocio más grande por este lado o no? Mi negocio, el que me va a tirar mi negocio adelante va a ser el revendedor. Sí, Esas dudas son, totalmente. sí. son lindos desafíos. Y bueno, sí, la verdad que nada, aprendizajes hermosos y excelentes, a veces muy dolorosos, porque queríamos ir por un lado que no funcionaba, o invertíamos en el desarrollo a lo mejor de un nuevo producto, una nueva versión, y terminaba no viendo la luz, me pasó también, o ampliabas el equipo y después te quedas sin nafta Claro. en el camino y vas a decir, che, lo amplié y ahora tengo que volver a retroceder un par de casilleros. Bueno, y tuve experiencias incluso, ya para finalizar, con socios en México que estaban encargados más de la parte comercial, que terminó no funcionando, lo cual también fue como, costó mucho entender eso, ¿no? Porque ellos tenían que abrir el juego y el panorama allá y era difícil estar de acá, no viajé tantas veces o no viajamos tantas veces como teníamos que haber hecho y como me hubiera gustado, entonces era muy remoto. En una época donde lo remoto no estaba de Claro. moda o no estaba como está hoy. Sí, no era tan aceptado como ahora, Exacto. genera más fricción que ahora. Totalmente. Che, Emi, y ahí, como decís vos, para ir cerrando un poco la experiencia de Nubiquo, ¿algún aprendizaje? Esto che, vemos si abrimos un e-commerce para el cliente final y sacamos al revendedor, son las experiencias que me gustan a mí. ¿Algún otro aprendizaje, experiencia que te haya Sí. dejado, que hayas vivido, o un hack que hayas hecho y dijiste, che, con esto nos dimos cuenta y destrabamos un montón de cosas? Dos, te digo. Bien. O sea, y es más. Un aprendizaje y un hack, te voy a decir. Un aprendizaje fue el tema del pricing. Yo lo subestimaba a cómo y cuánto cobrar.
La verdad que no, decían, para mí no era tan importante. Hasta que me di cuenta que sí, al menos en los modelos B2B, cuando encarás empresas, sí es importante. No hay que tomarlo a la ligera. Lleva un tiempo entender, obviamente, seguramente pivotear hasta llegar al modelo indicado, pero nosotros pasamos por muchos, por varios. Incluso en cierto punto hacíamos tipo A/B testing. A vos te doy esto y Claro. a fulano le doy otro. A ver cuál iba mejor, ¿me entendés? Hasta que más o menos tuvimos como paquetes donde tenía revendedores o productos de manera escalonada, ¿no? Si vos eres una empresa más bien chiquita, van a tener esto. Tenemos modelos freemium, eso nos sirvió mucho para entrar, mucho. Exactamente. Al ser una empresa o una industria informal, no le podías poner la traba de entrada y decir, esto sale X cantidad de dólares por mes. Entonces decía, ok, vos ¿querés entrar? Sí. Mira, siempre cuando tengas menos de 10 revendedores, ponele, y 20 productos, vos lo usás gratis de por vida. Y eso entró mucho, hizo crecer mucho la base de datos. Nosotros llegamos a tener más o menos 15 países de Latinoamérica usuarios, entre usuarios y clientes, ¿no? Clientes no tantos, claramente, ojalá. Y un hack, me di cuenta y nos salvó mucho el tema de estar arriba de procesos medio tediosos. Y el hack era, o fue, mejor dicho, pensé que también, automatizar lo que se podía automatizar. Hoy en día a lo mejor está más en boca de todo, ¿no? La automatización, la IA, mucho más sencillo. Pero en ese momento te estoy hablando de cuestiones simples como, a lo mejor en el inicio nuestro MVP, que era lo básico y mínimamente esas funciones principales, logramos hacerla de manera automática que no requiriera de nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, de que se registraba la empresa hasta que se daba de alta en todos los usuarios, obviamente que esto sí, hasta que le llegaban los correos de confirmación y todos esos circuitos que una vez pulido y con track record es más fácil, pero al inicio es cómo lo hago, ¿me entendés? Y nos sacó muchos valores de cabeza. Entonces, automatizar lo que más se puede automatizar, yo soy muy pro de eso, muy pro. Me gustan las dos cosas que mencionas y de hecho las voy a relacionar un poco. Por el lado de pricing, coincido que es, o sea, a lo que voy. Cuando estás empezando, no pierdas un montón de tiempo pensando o inventando una forma de cobrar que sea súper avanzada, porque va a terminar confundiendo al cliente y no te va a hacer el negocio. Sí. Pero creo que una vez que estableciste el modelo o por lo menos el producto y empezás a encontrar un product market fit o un mercado, creo que es muy importante el pricing y que es un game changer en el sentido de que si lo estableces bien, podés hacer una gran diferencia. Sí. Y sobre todo, creo que cada vez la monetización, en el sentido no solamente el pricing, sino la forma en la que ganas plata, cada vez está siendo más importante. Sobre todo en fintech, se ven modelos de negocio que justamente la ganancia está por la forma de monetizar o que se alinean incentivos. El caso de Quilimo es un caso que siempre menciono, en el sentido que antes le cobraban al productor agropecuario, encontraron un tercero en Discordia que eran las grandes telcos o las grandes corpos que necesitaban ahorrar agua y terminaron pagando ellos la fiesta. Entonces, creo que la forma de monetizar cada vez es más importante y cada vez en la fintech se ve mucho también esto de, che, ¿por qué antes me cobraban un ingreso y una salida para comprar, no sé, y ahora este no me lo cobra? Y porque están haciendo otro modelo de negocio por detrás. Y entendiendo el comportamiento de los usuarios, clientes de otro punto Entonces, de vista, coincido mucho con lo del pricing y monetización. Creo que cada vez vamos a ver más diferencias en eso. Y el segundo, justamente de monetización, automatizar la parte de cobros, que también es un trámite. Y hoy en día lo estamos sufriendo un poco nosotros, en el sentido de que el cobro, si tenés un cliente, 2 clientes, es muy fácil porque le pegás un tubazo y le cobras. Y lo manejás. Pero después ya cuando tenés 20, 30 y tenés que pasarle, che, te recuerdo que me tenés que pagar, avísame si se pagó o no, es un lindo proceso para automatizar que dan ganas. Y eso de automatizar yo también lo veo a hacerlo APB, es el dicho a prueba de boludo, en el sentido de que, che, que el onboarding sea intuitivo. Sí. Que la persona se pueda registrar sin fricción. Y que no haga falta que me escriba a mí o que consulte, che, ¿cómo hago el siguiente paso? Totalmente. Creo que eso es muy importante. Que sea, consigo a prueba de boludo, a prueba de todos, sí. Por más de que tu público sea el más avanzado, tiene que ser a prueba de todo. Y de vuelta, la automatización te lleva un poco también a poder escalar. Porque si no es tener la difícil. cabeza en cosas importantes y no en responder una consulta de, che, no me entra la contraseña y le decís, no, fíjate que tenés la mayúscula prendida. O no, che, te doy un ejemplo tonto. Hoy en día las plataformas o las pasarelas de pago ya se encargan, pero tu método de pago, no sé, podés pagar de esta forma por blockchain, Bitcoin.
Bueno, está bueno, está copado, pero realmente la gente lo va a usar, lo entiende cómo hacerlo. Hay un proceso definido de paso a paso para llegar al objetivo, o va a tener que remarla en dulce leche. Ni Entonces, hablar. sí, totalmente es necesario. Ahora sí nos vamos al BC Summit, Vamos al BC Summit. Emi. Voy a empezar de algo que no te había ni mencionado, Dale. pero es, si tuvieses que ir al BC Summit como emprendedor, ahora que te revivimos Bien. toda esta chispa, bueno, la pregunta sería, ¿hubieses ido y qué provecho o qué harías en el BC Summit como emprendedor? Por supuesto que hubiese ido, de hecho he ido siendo emprendedor, o participador del ecosistema emprendedor. Voy porque primero que me gustan esos tipos de eventos, ese tipo de experiencia, vamos a decir, esa y todas las que ocurren, ¿no? Y las que tengo alcance o llegada, porque es fascinante lo que conoces y lo que uno se vincula. A veces queriendo y a veces incluso sin querer, ¿no? Es decir, voy a ver qué onda. Bueno, pueden surgir grandes ideas, grandes conexiones, grandes vínculos, o que te despierte una chispa o algo que vos digas, che, mira qué bueno lo que está contando, no lo sabía. O no tenía ni idea que esto ocurría, no sé, en Latinoamérica, acá al lado, o en otra parte Y del como mundo. emprendedor no vas a estar colgado, digamos, no Jamás. es que decís, no, es solamente para fondo de inversión, No. o porque mucha gente también le da vergüenza. De hecho, el otro día hablaba con un amigo que no está muy metido en el mundo o sea, está más en la corpo, no tanto en el VC y estas cosas, pero decía, yo no conozco a nadie, Claro. ¿no? Y me decía, ¿para qué voy a ir? Sí. Yo le decía, la verdad que no sé tampoco cómo explicártelo, pero anda. No, por supuesto. No, yo creo que están más que invitados todos. Cualquiera que tenga ese perfil, de vuelta, que participe de alguna forma dentro del ecosistema. No es que no pueda ir otra persona que no Sí, esté, sí. ¿no? Pero le va a sacar más el jugo. Si de alguna forma uno ya está participando desde algún puesto, algún rol, como un actor del ecosistema, entiéndase, tengo un fondo, soy inversor, tengo ganas de invertir, tengo ganas soy emprendedor, tengo una idea y quiero emprender, soy un emprendedor ya con experiencia, tengo una empresa, ¿sí? Soy más de la parte científico, tecnológica o investigador. Incluso soy estudiante de la universidad y voy a decir, che, el día de mañana quiero encargar por ese lado. Es más que, no solo más que bienvenido, sino que más que recomendado que se sumen al BC Summit y a ese tipo de eventos, ¿no? En general. Me gusta, me gusta. Ahora sí, te voy a llevar a tu rol de organizador Dale. desde la agencia. El Córdoba BC Summit se va a llevar a cabo del 2 al 4. Del 2 al 4 el 2, de julio. o sea, el 2 y el 4 son tipo side events. El evento principal es el 3, entiendo. Así es. En el quinto centenario, de 1:30 a 6 más o menos. De 1:30 a 6. En donde va a haber charlas, entrevistas, paneles, digamos. Y también, bueno, obviamente mucho networking en el sentido de en el pasillo, cruzate y charla. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo...? Mirá, yo siempre digo, este tipo de eventos, no pero en general, y tampoco a lo mejor uno para personalizar, son como los Oscars. Los Oscars, obviamente que el evento principal y la premiación está buena, pero quizás lo que uno le interesa ver o le interesaría participar es la alfombra roja, en la Claro. previa o en el momento, ¿me entendés? Antes donde vos ves a uno, te saludas con otro que hace años que no veía y te pones al corriente, ¿me entendés? Y pasa un poco eso. Coincido. Lo divertido no está en el escuchar a una persona que, como No decís vos, solo no capaz, está, claro, claro. capaz que le escuchás y te queda algo, pero si no, en el pasillo. Vincularte, claro, y de vuelta, ¿no? A lo mejor cuando vos la ves, vos tenés un rol, suponiendo, ¿no? Este punto más pasivo. Yo escucho, el otro habla, bueno, uy, me quedaron cosas, como todo evento, ¿no? De distintas temáticas. Pero cuando vos te cruzás, yo te cruzo a vos en el pasillo o en el coffee, y nos ponemos a charlar y yo te pregunto qué es de tu vida y cómo estás con tu startup o con tu empresa o qué estás haciendo, y la conexión cambia, ¿me entendés? El vínculo crece. Y no es que lo vas a hacer con uno. Hablamos nosotros y se acerca Juancito y se acerca Pepito y de golpe, che, ¿no se conocen? Y te presento Fran, Pepito, y ahí va creciendo. Tu red va creciendo. Y me Fundamental. gusta. Y ahora, de vuelta, entrevistándote como organizador, la pregunta es, ¿por qué se hacen los foros? ¿O para qué sirven, digamos? Y después, como organizador, como institución organizadora, digamos, y todos los que acompañan, porque no es solamente una, ¿cómo lo miden o qué sería un foro exitoso para ustedes? ¿Cómo Bien. se quedan satisfechos, por así Bien, decirlo? para que previamente te cuento, es la semana que viene, es el 2, 3 y 4 de julio, para repasarlo bien. Bajo el evento principal es el jueves 3 de julio, al mediodía, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hasta las 6, donde van a haber distintos speakers, donde van a haber paneles de la temática del mundo
de VC, ¿no? De fondos, de Ujú. inversiones. Cada uno va a dar su postura, su mirada, y eso un poco responde la segunda pregunta, si no me voy a adelantar. El viernes, también en el marco de este de VC Summit, está lo que nosotros llamamos la Startup Competition, una especie de Demo Day donde van a pitchar startups seleccionadas de todo el país, incluso de afuera también, donde se registraron para competir, ¿no? Y se seleccionaron 10, donde van a pitchar, creo que van a ser 7 minutos, 10 minutos aproximadamente, frente a un jurado también de referentes del mundo de inversores, ¿no? Y de fondos a nivel regional también, no únicamente de Argentina. Ahí va a haber premios también muy interesantes para los emprendimientos. Y bajo toda esa semana o todo ese marco de no solamente jueves y viernes, hay lo que también llamamos los side events, ¿sí? Eventos en paralelo que una organización o institución del propio ecosistema puede llevar a cabo o organizar. Y se dio algo muy, muy lindo, muy fascinante, que si bien la dinámica no es algo nuevo que lo estén implementando, de hecho ya lo hicieron en el foro anterior del año pasado, pero es la colaboración de vuelta. Y de vuelta la palabra colaboración, ¿no? De distintas instituciones y decir, che, Fran, ¿vos a qué querés apuntar? Mira, a mí me interesa los emprendimientos de agro. Bueno, vamos por eso, yo te ayudo y organicemos un evento, lo hacemos, no sé, en un coworking o en otro espacio, puede llegar a ser incluso algunas en el mismo hotel Quinto Centenario. Y sumamos esfuerzos, ¿me entendés? En conjunto llamamos al público, invitamos. Algunas actividades son abiertas, con inscripción, otras son cerradas para un público más, a lo mejor interno de las propias instituciones. Hoy ya tenemos más de 10 side events confirmados, con una participación lo otro día que contaba, creo que eran más de 20 instituciones en conjunto, ¿no? Trabajando, de todo el ecosistema, de Córdoba, de toda Argentina, de la región, vamos a decir, porque también hay de afuera. Así que encantado también con esos tipos de actividades. No, ni hablar. Yo por lo menos como emprendedor esos side events son los más divertidos, que sí. muchas veces la gente duda porque dice, che, no, tengo que ir a laburar. ¿A dónde? No, es un cóctel a las 7 de la tarde. Sí. Ah, mira, Sí, y nadie te cree que estás trabajando, pero son Sí. Y las hay- horas, es las bueno horas extra que valen la pena. Ni son hablar. Y es bueno lo que decís. No es solamente side event como una charla y vos decís, bueno, o el pitch, ¿no? De decir, hagamos algo que... No, puede ser un asado en tu casa Sí. y con un grupo, o no sé, vamos a tomar una cerveza y hablando de determinados temas. Y creo que ahí también se genera otro vínculo en el sentido de que, che, ya a los eventos que he ido muy pocas veces se habla 100% del laboral. Sí. En el sentido de, o sea, ya está, todas las veces que nos vemos hablamos de laburo, de cosas así. Ahora, no sé, hablemos de la familia, del deporte, de cualquier cosa. ¿Qué te gusta, qué no? Sí. Y se genera otro vínculo. Otro Entonces vínculo. creo que están muy buenos esos años. Coincido y eso hace crecer, ¿no? De vuelta esos vínculos. Lo que me preguntabas de por qué los foros o por qué este tipo de dinámicas, de eventos, particularmente ya creo que es un evento referente dentro del ecosistema de VC a nivel regional, es el foro, el VC Summit. Es el 6º año que se hace y lo que intenta un poco es contar qué está sucediendo no solamente en Argentina, sino también en la región y en el mundo acerca de inversiones, inversores, fondos, aceleradoras, a dónde miran las buenas prácticas. Y hay unos paneles que, como te contaba antes, no quiero spoilear, pero ya va a salir pronto la agenda, pero que van a hablar de, che, Latinoamérica, ¿es una oportunidad o es un poco... bluff. Un bluff, sí. Medio, no vamos a decir humo porque Claro. es mucho, pero ¿está bueno invertir o no? ¿Y qué mirada tiene cada fondo que participa de ese panel? Después otra es, bueno, como fondo, como aceleradoras, ¿qué pedís a los emprendimientos, a los emprendedores en todos los estadios? Desde que trae una idea con un PowerPoint hasta una serie A. ¿Sí? ¿Qué pedís? ¿Qué exigís? ¿Qué mínimamente, las preguntas que por ahí me hiciste a mí al comienzo es, che, nosotros pedimos esto, buscamos esto, entendemos que se está dando de esta forma? Y después hay uno muy interesante que también que lo ve en el panel, que lo va a ver o conversar de, hoy en día, ser inversor o tener un fondo, ¿es rentable? ¿Está bueno? Claro. ¿Es negocio? ¿Entendés? Mirarlo de ese lado. Y esas experiencias que cuentan estas personas que son referentes, no solo que están buenas y llenadoras, sino que te hace ver a lo mejor puntos de vista que uno no tenía en mente, ¿no?
Seguramente, no sé qué dirán, y muy interesante ese panel de decir, che, es negocio, tiene un fondo, no sé qué terminarán diciendo como conclusión, pero me aseguro lo que quiera es que nos vamos a terminar todos los que estemos participando, nos vamos a terminar entendiendo y llevando muchas cosas, porque a lo mejor, suponete que no es negocio, suponete, voy a decir, che, es rentable, y a lo mejor a largo plazo, mediano a largo plazo. Muy difícilmente hagas una diferencia de decir, che, hoy tengo un dólar yo, mi patrimonio, y no sé, en 10 años tengo 100 millones. No es como comprar Bitcoin. No es como No comprar vamos a Bitcoin, dar ninguna claramente, recomendación financiera, pero exacto. Pero por algo hay cada vez más fondos, por algo los fondos cada vez tienen más impacto, o los inversores en general, en las startups, en los emprendimientos, por algo son un combustible tan necesario, ¿no? Para nosotros emprendedores. es que ni hablar. Ahí, sí, o sea, yendo a la parte de si es negocio o no, como todo modelo de negocio depende de muchísimas cosas y es muy difícil replicarlo, verlo en otro lado y decirle, che, bueno, lo voy a copiar igual acá. Funciona, claro. Creo que en eso ya hemos aprendido bastante Sí. y creo que cada vez se va viendo, o sea, las hipótesis o las tesis de hace 5 años son distintas a las que están hoy en día. Totalmente. Eso es que va evolucionando sin duda el modelo. Y lo que comparto con vos es que más allá de que quizás a la hora de decir, che, rentable o no rentable, o capaz que algún fondo tuvo que cerrar, el derrame no sé si ganancia, pero el impacto que tiene en desarrollo, creo que es muy bueno. O sea, es plata bien gastada. Ni En el hablar. sentido de, che, está bien, le diste a unos emprendedores $50.000 y no es que se lo gastaron en timba. O capaz que sí alguno, pero la Seguro puede llegar a mayoría ver. seguramente contrató gente, capacitó gente, intentó un modelo de negocio, movió conexiones, entonces construyó mucho. Ni esa- hablar, esa startup. y son, vos pensás que, como decís vos, los VC, los fondos, los inversores, ángeles, de cualquier estadio, son totalmente necesarios. Es un actor dentro de un ecosistema, es un actor necesario, que arriesga su propio capital, a veces gestiona capitales externos, digamos, de otros, pero usualmente arriesga su propio capital para que vos tengas la posibilidad de crecer. Que no implica que lo vayas a hacer, ni implica que te vaya bien, ¿no? Que era lo que hablamos al comienzo. Uno cuando emprende, seguramente tenés más las de perder que las de ganar, pero no implica que no lo vayas a hacer y que te quedes en la comodidad de decir, bueno, como sé que tengo más chance de que me vaya mal, me Claro. quedo viendo Netflix. Así que le vamos a agradecer a los fondos y Sí, le ni vamos hablar. a pedir que sigan Abajo está insistiendo. pasando un numerito Exactamente. Después pasamos CBU. Un CBU. Y hablando de eso, yo sin duda los fondos o el Venture Capital en sí va buscando industrias en cuales aplicar su modelo. Sí. Y ahora está muy de moda la biotech. Y yendo un poco al Muy foro, de esto moda. de que lo estábamos abriendo, vi que estaba Diego, que es biólogo. Sí. Ahí, ¿qué explicación me das a Diego en el panel? Al por qué, al Sí, por el motivo. exactamente, ¿qué Mira, se buscó? queríamos cerrar con alguien que no solo la sacara de la cancha, del estadio, sino que también fuera un poco distinto. Creo que Diego Golombek, es investigador, es biólogo, es autor de distintos libros. En realidad sí sé un poquito, pero no quiero contar de qué va a No hablar. spoilees, Pero, no spoilees. no quiero spoilear, pero está relacionado con las tecnologías que vivimos hoy en día y un poco lo que sucede a todos los seres humanos. No voy a decir una palabrita, pero es increíble la charla que está planificada. ¿Y qué visión tiene o por qué? Porque a pesar de que a lo mejor no es un inversor de manera directa, de vuelta, es uno de los actores del ecosistema emprendedor, ¿no? La parte científica, la parte de investigaciones, que hacen al avance de todo esto, a la aplicabilidad de las tecnologías que hoy conocemos. Imagínate que a lo mejor no en un software, pero a nivel biológico, humano, de salud, todo eso necesita cuestiones de investigación muy a fondo, que este tipo de actores, y otros más, por supuesto, son importantes, claves Coincido. en este proceso, ¿no? Coincido 100% que se esté trayendo más a la mesa del VC a las empresas de base tecnológica o deep tech, Sí. incluso de proyectos de investigación, Totalmente. que son realmente soluciones que quizás lleven más tiempo, son más difíciles de ver, pero a nivel de impacto van a... Sí, y te cambian digo la algo de realidad. eso. He visto mucho de no solamente las startups que se han aplicado para Startup Competition del viernes que viene, sino mucho interés en los fondos, en el Venture Capital, en ese rubro, como decías vos al comienzo, de biotech, de health, de lo que es cuestiones de salud, mucho. Y me ha sorprendido para bien, claramente, ¿no? Porque no es una industria tan sencilla como creo este e-commerce, creo esta plataforma y Exactamente. salgo al mercado. La haces en Exactamente, 3 meses, lo haces.
es algo mucho más delicado, con mucho más impacto también, Ujú. que incluso requiere mucha más inversión que un software. ¿Sí? Coincido. Yo vengo de la parte de software, obviamente lo amo. No, no, a totalmente. ese Yo no núcleo. le puedo sacar el cuero a nada de lo que sea Claro. e-commerce porque vengo de ahí. Claro. Y estoy ahí, Totalmente. pero coincido Pero que es- dentro de las deep tech hay algo mucho más profundo Ni que hablar. son transformadores, o sea, tecnologías transformadoras. Decime, yo o es creadoras. interesante, ¿no? En algún momento participar de alguna startup, Ni de alguna hablar. empresa de vuelta que genere un impacto a nivel biológico, a nivel humano, a nivel salud. Ni hablar, ni hablar. De hecho, la semana pasada empecé el The Last of Us Sí. y la terminé La ayer, última. anteayer. La última toda. A toda, Ah, a toda. me falta la En última 2 semanitas más o menos me lo comí. Y ya lo voy a agarrar a Diego y le voy a preguntar un montón de Totalmente. cosas. Así que, Bueno, ustedes que están ahí, sí, hagan ese trabajo que es más que interesante. así que muy, muy divertido. Pero Emi, ya estamos en hora. Bien. Te doy una última pregunta, Dale. que también es a libre interpretación, de le llegará por donde quieras, pero es ¿qué recomendación le darías a alguien que vaya a asistir al evento, digamos? Mirá, primero, justamente que tome la decisión de ir. A lo mejor si está en duda o si no conoce. Por suerte tenemos, la agencia tiene como una vara que se va subiendo todos los años respecto como desafío a este evento. No solamente en la cantidad de personas a las que llega, o los participantes, sino también en la calidad de quienes vienen, de los speakers, vamos a decir, ¿no? Ujú. de los involucrados. Y la verdad que se va superando año a año. Yo siempre participé, este va a ser mi primer año, digamos, como detrás de escena, de la parte de la organización, pero siempre participé, no en todo, creo que hay uno que no fui, no estaba, pero como oyente, como público, la verdad que escuchar lo que escuchás de estos actores te vuela la cabeza. Entonces, invitarlos, decirles, anímense, por más de que a lo mejor no estén en este momento buscando inversión, sea que tengan una empresa, sea que sean una empresa incluso, o algo relacionado, algún actor relacionado al ecosistema emprendedor, vayan porque los vínculos que salen de ahí nunca sabes dónde te pueden llevar, ¿no? Y de vuelta, piénsenlo como yo a lo mejor me contacto con vos, charlamos, tomamos un café, nos saludamos, nos presentó a alguien, pero después eventualmente nos vamos a ver en el ecosistema emprendedor. Tarde o temprano te vas a ver. El ecosistema emprendedor, vos sabés, Fran, es chico y grande a la vez. Ujú. Es una cosa muy loca. Sí, de tiene un entender. equilibrio muy, Ni hablar. muy bueno. Y imagínate que vos estés emprendiendo o intentando hacer algo o ya con algo caminando y traccionando, del lado más del emprendedor, y que te cruces a, no sé, a alguien como a speaker que está hablando de un tema que a lo mejor todavía no llega a esta parte del mundo, no se aplica, pero ya lo están viendo, ¿no? O que te cruces en el pasillo o en el palier con algún otro emprendedor o otra startup que está haciendo cierta cosa y que eventualmente más adelante en el tiempo digas, che, yo conozco a alguien que hace esto y tus neuronas hagan sinapsis, hablando de biotech o de salud, y digas, che, lo voy a contactar. Che, te conocí. Entonces, la vinculación que sale ahí, el networking es increíble. Y además para estar de vuelta al día de todo lo que está sucediendo a nivel venture capital, emprendimientos, inversiones, fondos en toda la región. No solamente en Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, te diría. Excelente. Emi, la verdad que un gustazo de nuevo tenerte por acá. Por favor, un Nos placer. vemos la semana que viene. Obvio. Y bueno, saludo a todos. El miércoles que viene tenemos capítulo y después toda la cobertura del evento. El jueves nos vemos. Así que nos vemos. Chao, Excelente, chao. nos vemos.